Hemos hablado ya algunas veces del Camino de San Juan de la Cruz, el que recorre varios municipios entre Caravaca de la Cruz y Beas de Segura, atravesando esos paisajes espectaculares de la Sierra de Segura. Últimamente se ha puesto en valor otro tramo, entre Beas de Segura y Villanueva del Arzobispo. Pues bien, estos días se está andando por otra serie de rutas, de trayectos que no están no son tan conocidos o no están tan impulsados para dar a conocer a la gente aficionada a hacer senderismo o a aquellos que quieran recorrer pues esos pasos que hizo San Juan de la Cruz en su tiempo. Estos días decimos hay un grupo de andariegos que están recorriendo ese trayecto. Por un lado, desde Mancha-Real hasta Beas de Segura. Por otro, desde Caravaca de la Cruz hasta Beas de Segura. Ahí se van a encontrar y se van a encontrar en ese límite, ¿no?, de lo que era el camino oficial hasta ahora y lo que va a ser a partir de ahora también ese trayecto. Nos acompañan dos de esos peregrinos. Por un lado está Francisco Javier García, que es carmelita seglar, con el que hemos hablado algunas veces. ¿Qué tal? Hola, sí, buenas tardes. Y además le acompaña Fray Héctor, que es prior de la comunidad que hay en Úbeda. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, un camino que hoy para en Villacarrillo, que traéis desde Mancha-Real, con este calor que está haciendo, casi nada. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, como tú has dicho antes, el Camino de San Juan de la Cruz está instaurado entre Caravaca de la Cruz y Beas de Segura. Hacer ese trabajo es un trabajo que lleva años, que exige perseverancia y que requiere también una bastante implicación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, pues como se sabe, pues andan con muchas ocupaciones, no solamente que te atiendan o lo que sea. Entonces, claro, pero poco a poco se ha consolidado. De hecho, ellos, pues en la Sierra de Segura, han hecho ya una asociación de ciudades del Camino de San Juan de la Cruz. Hace un par de años se unió este camino entre Caravaca y Beas, es decir, Caravaca de la Cruz, El Sabinar, Nerpio, que es de la provincia de Albacete, de Castilla-La Mancha, Santiago de la Espada, por donde entramos ya a la provincia de Jaén, Pontones, Hornos de Segura y Beas de Segura. Entonces, hace un par de años manifestó interés también por formar parte del Camino de San Juan de la Cruz Villanueva del Arzobispo. Entonces, claro, ¿cómo no va a formar parte del Camino de San Juan de la Cruz un municipio que cuenta con el santuario de la Fuensanta, con las habitaciones recién restauradas de San Juan de la Cruz cuando él estuvo allí y los carmelitas tuvieron fundación? ¿O cómo no va a estar en el Camino de San Juan de la Cruz, donde estuvo en el primer destino como prior San Juan de la Cruz, que fue en el monasterio de Nuestra Señora del Monte Calvario, allí en el Calvario? Entonces, pues claro, era pues como un derecho propio. Además, se han tomado, hay que reconocerlo, muchísimo interés por todo esto. Nos hizo ver a los que estábamos haciendo todo este trabajo que realmente San Juan de la Cruz es fundamental, es central en todo Jaén. O sea, porque miran lo que fue la Peñuela, la actual La Carolina, o Castellar de Santisteban, o Úbeda, o Vilches, todos los territorios por los que atravesó, o la ruta vertebral que hacía siempre, que es la que estamos haciendo nosotros este año, que es entre Beas de Segura, Innatorá, Beas de Segura, Villanueva del Arzobispo, Innatorá, Villacarrillo, Sabiote, Torreperogil, Úbeda, Baeza, Mancha-Real, y llegaríamos a Jaén también. De hecho, nosotros hemos empezado este año con una visita a las Madres Carmelitas en Jaén, y después pues fuimos a Mancha-Real y ya iniciamos todo el andandillo. Y claro, al incorporarse también Villanueva del Arzobispo, pues nos dimos cuenta de que estos sitios, pues, ¿cómo no van a considerarse ellos dentro de algo que su propia historia se lo reconoce? Entonces, pues, efectivamente, pues tuvimos algunos contactos porque también el camino ha sido presentado en Fitur en 3 ocasiones, en 3 años. Entonces, claro, la alcaldesa de un lugar, que sea, hombre, si es que yo me enteré en Fitur de que se estaba... ¿Y cómo es que nosotros no estamos en eso? ¿Por qué no estamos aquí adentro, no? Claro, y entonces ya pues dijimos, mira, pues este verano, porque es el único momento que se puede coger, la gente puede cogerse 5 o 6 días seguidos, ¿no? O 7, y alguno para descansar después, porque acaba un poco fundido. Entonces, pues dijimos, pues este verano la convocatoria que hacemos de Caravaca Beas se hace igual, pero un pequeño grupo
vamos a estudiar pues los tras, las rutas, basado en la biografía de San Juan de la Cruz, que pudo seguir y que se pueden adaptar entre Mancha Real y Beas de Segura. Eso ha sido un trabajo de casi todo el año. Entonces, compañeros de Jaén son los que han llevado el peso del trabajo. Algunos amigos de Caravaca y de otros sitios pues lo hemos compartido con las visitas a los ayuntamientos, con algunas gestiones de ese tipo, pues, cosas de teléfono y todo eso, ¿no? Y al final pues todo ha conducido a que este año, los mismos días que ellos vienen para Bea, nosotros, un pequeño grupo, porque no hemos hecho convocatoria pública, porque es la primera vez, entonces pues también tiene sus riesgos. Entonces... o sea, vais abriendo camino. Totalmente. Y este año... Para lo bueno y para lo malo. Claro, lo hemos iniciado. Tenemos que decir que hemos encontrado una acogida muy buena por parte de todos los ayuntamientos. Hoy estamos en Villacarrillo, la acogida también ha sido excepcional y el interés y la disposición porque claro, todo esto lleva también tiempo, hay que ser perseverante y autoexigente, ¿no?, con las cosas que haya que hacer. Solo le hace falta encontrarse en cada sitio, en cada pueblo, alguien que lo coja con muchas ganas también para trabajarlo. Eso es muy importante, pero eso no viene como fruto de una imposición, sino como fruto de un descubrimiento de la persona, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso confiamos siempre todos, para hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Y ya está, lo estamos haciendo, confirmando los tras, revisándolos, pues también pues estableciendo ese contacto y también que vean los alcaldes y tal que vamos en serio. O sea que esto es una cosa que no es que queramos hacer una excursión, sino que al menos desde los carmelitas pues queremos aportar un contenido. Y si ellos quieren, pues pueden instaurar ese camino, pueden balizar, pueden ponerlo en valor, darlo a conocer para actividades turísticas, deportivas, religiosas, lo que ellos quieran. Nosotros aportamos la idea del contenido y qué mejor que desde la propia orden de San Juan de la Cruz, los frailes carmelitas, ¿no?, y las monjas, porque esto he dicho que se inició entre Caravaca y Bea, pero también allí en Caravaca está la Fundación de los Frailes y en Beas de Segura la Fundación de Santa Teresa, que todavía sigue viva. Entonces nos pusimos de acuerdo las dos fundaciones y efectivamente todo lo que estamos haciendo con su apoyo. Por eso en esta ocasión, cuando hemos venido a Mancha Real, lo primero que quisimos hacer fue visitar a las carmelitas de Jaén. Y porque estamos en su tierra, estamos en vuestra tierra. Y desde luego hablar aquí en Jaén de San Juan de la Cruz, en todos sitios es conocido, es una raíz de vuestra historia y una suerte que habéis tenido, como otros sitios, ¿no? Sí. Pero Jaén, de los 10 años que estuve en Andalucía, Jaén ha ocupado en toda la provincia un lugar excepcional. Su paso por Andújar, su paso por la Carolina, por todo este itinerario que hemos nombrado y por más sitios. Ahora mismo no sé si coinciden los tiempos, porque no tengo la fecha, de eso no tengo esa memoria, pero estamos, por ejemplo, situados ahora mismo en un lugar muy importante para la historia religiosa de Villacarrillo. Aquí en su día estuvo la ermita del Cristo de la Veracruz, la ermita de la Veracruz, un convento de franciscanos en este sitio donde estamos ahora mismo, en este parque. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí pasaría en su día por aquí también, supongo que sí, San Juan de la Cruz, sí, por aquí o alrededor. Eso por supuesto, y si todo aquello existía entre los años 1578, que fue cuando él llegó a la Carolina, y 1588, que fue cuando se fue como prior a Valladolid, esa década, y luego volvió, 3 años después volvió a Úbeda, que fue donde murió, e incluso durante esos 3 años que estaba fuera, desde Valladolid, promovió fundaciones aquí también en Jaén. Sí. O sea, es que hay una historia de verdad que... teléfono, ni internet, ni nada de eso. Nada, pero ya... o sea que... Había alpargata. Que si lo que tú has referido estaba en aquella época, pues sin duda que pasaría por aquí. Seguro que sí. Bueno, Fray Héctor, ¿cómo se vive desde el convento que haya gente así, con esta iniciativa, para conectar los lugares por lo que pasaba San Juan de la Cruz? Para conectarlo de esta forma y para que haya gente que quiera, bueno, pues rendirles homenaje a San Juan de la Cruz. Para nosotros como carmelitas realmente que es una extraordinaria oportunidad para profundizar fundamentalmente en la figura y en la doctrina de San Juan de la Cruz, ¿no? Como bien conocéis, en Úbeda
Úbeda guarda precisamente un recuerdo especial de San Juan de la Cruz, el lugar donde él finalmente termina su peregrinación y comienza su tránsito, su paso, ¿no? a la otra vida, a la vida de Dios, ¿no? La vida en plenitud. Y un lugar que es valorado, apreciado, tengo que decirlo, porque está en el espacio también que dedicamos al museo, que por más de 40 años está dedicado a San Juan de la Cruz, por mucha gente que viene de fuera de España. Sí es verdad que hay algunos españoles o un grupo bastante importante de españoles que se acercan al museo, pero tenemos visitas de Suiza, de Alemania últimamente, Italia, de países latinoamericanos que vienen tras las huellas de San Juan de la Cruz. Próximamente, la semana que viene, tenemos un grupo de alemanes que viene a hacer una ruta sanjuanista también, ¿no? Un grupo de frailes alemanes que viene a hacer una ruta sanjuanista, ¿no? Es decir, personas que de fuera vienen buscando los mismos espacios, los mismos lugares donde él estuvo, ¿no? Entonces, para nosotros como carmelitas verdaderamente es todo un elogio, ¿no? Es un reconocimiento de esa presencia, de esa fuerza que tiene San Juan de la Cruz más allá de España, ¿no? Ajá. Entonces creo que eso es importante saber valorarlo también, ¿eh? Y saber reconocerlo, ¿no? No es algo, la figura del santo no es algo que se queda cerrado, encerrado simplemente para una cultura determinada, sino que hay mucha gente interesada que viene de fuera buscando esa presencia y ese paso de San Juan de la Cruz. Ajá. Comentábamos antes de empezar la entrevista que porque yo decía peregrinaje, no. La gente que hace el camino, estos caminos no son peregrinos, son andariegos. Exactamente. Andariegos por el hecho de que cuando tú peregrinas vas a un sitio determinado, o sea, tienes un punto de llegada, y un final de camino, ¿no? O sea, tú te pones en camino hacia un lugar y llegas a ese lugar y terminó tu peregrinaje, ¿no? Ajá. En el caso nuestro, como andariegos, ¿no? Lo que hacemos es transitar esas mismas rutas que transitó San Juan de la Cruz, y lo hacemos no con el fin de llegar a un determinado punto, porque al final de cuentas para Juan de la Cruz el camino fue un medio para entrar en comunión y en comunicación tanto con frailes como con monjas, ¿no? Es decir, el paso fundamental por toda esta zona estaba mediado por ese afecto, por ese cariño, por esa preocupación, ese celo pastoral que tenía con las carmelitas descalzas de Beas. De hecho, con Santa Teresa quedó en Beas, que es donde la conoció realmente. Exactamente, ¿no? Entonces, para Juan de la Cruz el camino no era un fin en sí mismo, o sea, no llegaba a un sitio, sino que el camino era un medio para moverse, para comunicarse, para fortalecer también los lazos de fraternidad entre las comunidades en las que él había estado, ¿no? Y en las comunidades que él veía que era necesario su paso también, ¿no? Qué bien. Esto es empezar. La parte del camino entre Caravaca y Beas, ya Villanueva del Arzobispo está consolidada, ya se ha dado a conocer, ya hay gente que lo hace, lo recorre, no mucha, pero lo hay. Falta que las infraestructuras del camino pues estén al servicio de aquel que quiera hacerlo, porque dormir no se puede dormir en cualquier sitio, ¿no? Sobre todo si te pillan en invierno. Sí se puede dormir. ¿Se puede? Sí, o sea, hasta eso está todavía ya previsto. Sí, todo eso está previsto por una razón muy sencilla, porque nosotros, o sea, se trata de hacer el camino de San Juan de la Cruz, es hacerlo tal y como él lo hacía. Ajá. San Juan de la Cruz... Pero él dormirá en cualquier sitio. No, ni mucho menos. ¿Tenía dónde ir? No, tampoco. No. No. San Juan de la Cruz, él viajaba cuando tenía que ir a algún sitio, pero en aquellos años, estamos hablando de finales del siglo XVI, la gente generalmente moría donde había nacido, no se concebía el viaje como se concibe hoy. Entonces iniciar un viaje era iniciar una aventura en la que te jugabas la vida. Entonces cualquier viajero, entre ellos San Juan de la Cruz, siempre viajaba acompañado de un fraile, de una mula, que le ayudaba en las tareas pues, de llevar algo o en la orientación. O sea, nunca iba solo, ¿no? Él no iba solo, no salía él solo, y mucho menos en trayectos largos. Entonces no podía dormir en cualquier sitio porque te jugabas la vida. Mira, por ejemplo, en la Sierra de Segura, en aquella época habían osos. Está datado por las crónicas de Alfonso X el Sabio que habían osos, jabalíes, lobos. Entonces
no podía arriesgarte a dormir en cualquier sitio. La vegetación, por ejemplo, la manchuela se llamaba la manchuela porque era como una mancha que era un vergel de diferentes árboles, de cultivos, de todo, ¿no? Mancha Real se llamaba la manchuela por eso, ¿no? Luego después cambió el nombre a Mancha Real. Te quiero decir que los paisajes también eran diferentes y por supuesto la fauna era diferente, la vida. Entonces San Juan de la Cruz no dormía nunca en medio del campo. Si sucedía así alguna vez era por algo imprevisible. No, él iba siempre a núcleos de población, a lugares habitados. También porque él viajaba también como una continuación de su vida conventual. Entonces él viajaba, pero hacía sus oraciones habituales, adaptándose al sitio donde estaba, predicaba, por ejemplo en Villacarrillo, predicaba, hablaba con la gente y se trazaban los días de ruta de tal manera que por la noche llegaran a un sitio habitado. ¿No? Claro, entonces el Camino de San Juan de la Cruz está, al menos lo que nosotros en nuestra página web, caminodesanjuandelacruz.org, hacemos el trazado de la ruta vertebral, solamente esa, de la principal. Pueden haber otras secundarias según intereses diversos, ¿no? Pero lo que es la principal, que además es lo que posibilita que puedan haber otras. Y esa principal está basada pues, en sus biógrafos precisamente de la Orden del Carmen, que es donde están los mejores biógrafos, que además en sus trabajos pues, han colaborado gentes que no son de ninguna orden religiosa, o sea, que siempre se ha caracterizado por la apertura y por la confianza, por el aseguramiento que tiene de esa fuente de información. Y entonces, pues, nunca iba y se quedaba a dormir y siempre iba a lugares habitados. ¿Qué es lo que sucede? Pues porque, como decía el padre Héctor, no es un peregrinaje. Entonces San Juan de la Cruz unas veces a lo mejor iba entre Mancha Real y Hornos de Segura, y otras veces iba entre Beas y Baeza, y otras veces entre Baeza y Sabiote, y otras veces entre Sabiote y Jaén, o entre, como sucedió en su caso, entre el Calvario y Jaén. Entonces, claro, es una dirección o es la otra. El camino está ahí. Ajá. La persona elige el lugar, su punto de partida y su punto de destino. Desde los carmelitas pues se intenta aportar el contenido, la huella de San Juan de la Cruz, y ya cada persona, según vaya su vida y su interés, su motivación, pues se acercará más o se acercará menos, pero tendrá la posibilidad de descubrirlo, porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fuerza, de reconocimiento, de vida interior. Entonces eso también es necesario y es muy importante, y eso es lo que se puede aportar. Y eso, por volver al principio, no lo hacía durmiendo donde le pillara, sino yendo al sitio en donde él tenía previsto llegar. Y por eso era más fácil encontrar en una iglesia a lo mejor, o un convento, o lo que hubiera, ¿no? Sí, y el camino mismo era lugar de encuentro. Es decir, si analizamos o si tenemos en cuenta, ¿no?, todo ese cántico espiritual de San Juan de la Cruz, o sea, él caminaba reconociendo el paso de la presencia de Dios en las criaturas, o sea, en las criaturas, ¿no? Es decir, en la obra salida de la mano de Dios. Es decir, él veía que Dios dejó vestidas de hermosura la creación, ¿no? Entonces, su camino era un camino que se hacía en oración, ¿no? Y propiciaba el encuentro, ¿no?, con Dios, y el encuentro también porque, como decía Paco, nunca iba solo. Había un fraile, Fray Martín, que es uno de los que lo acompañó con mayor frecuencia también en sus caminos, ¿no? Y en los procesos que se rescatan, en los procesos de beatificación de San Juan de la Cruz, él detalla cómo se hacía, la forma en que se iba haciendo ese camino en compañía del santo, ¿no? Es decir, iba compartiendo la belleza de la creación, y cuando llegaba a los espacios de población, con los lugares, lo compartía con la gente con la que se encontraba, ¿no? O en este caso, que está súper documentado, ¿no?, cómo lo hacía también con las mismas carmelitas de Beas de Segura, ¿no? Es decir, el espacio para caminar no era simplemente un desafío físico,
¿no? No era un desafío físico que él se proponía realizar según se le daba a entender en un momento concreto de la vida, ¿no? Sino que era un espacio de encuentro, un espacio de oración, un espacio para profundizar también en su vida interior, ¿no? Y eso es lo que pretendemos también con este camino. O sea, no estamos probando a ver hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas físicas, sino que mientras vamos caminando, hacemos de ese camino un espacio de oración. De hecho, bueno, hay gente que a lo mejor es menos religiosa, que usa los caminos, por ejemplo, lo más conocido a nivel mundial, el Camino de Santiago, que a lo mejor no es gente que profese ninguna religión, pero hace el camino por eso mismo, para un encuentro consigo mismo. Internamente, ¿no? Sí, así es, un encuentro consigo mismo. Es decir, es importante, bueno, nosotros, claro, evidentemente lo hacemos desde esa experiencia que tuvo San Juan de la Cruz, esa experiencia de encuentro, de intimidad, de comunión con Dios, pero evidentemente una persona que es no creyente poder hacerlo también ese camino como un esfuerzo, como una oportunidad, como una posibilidad para conocerse a sí misma o profundizar en el conocimiento de sí misma, ¿no? Y alguno se volverá creyente después de hacerlo. Bueno. ¿Soléis hacer vosotros desde el convento caminos así o se hace como experiencia, me refiero? Mira, ¿Se encuentro con los pasos de San Juan, por ejemplo? Sí, hubo ahora actualmente, a día de hoy, desde el convento no, desde el convento como tal no. Hace unos años sí había religiosos suficientes como para acompañar a las personas haciendo ese itinerario y se hacían convocatorias. Como lo que estoy haciendo ahora estos días, ¿no? Exactamente. Pero es verdad que, bueno, como la situación vocacional, la situación de la Iglesia es la que tenemos, ni mejor ni peor, sino la que tenemos, la que nos toca vivir hoy día, pues es verdad que es más difícil, ¿no? El estar pendiente para acompañar esos grupos y propiciar estos espacios, ¿no? Por eso, bueno, desde la convocatoria que también se hace, a nivel general, ¿no? Pues ahí estas propuestas vienen muy bien, porque involucramos a más religiosos, a más frailes y a seglares, ¿no? Que son los encargados también de acompañar y de hacer que el camino vaya creciendo también en calidad, ¿no? ¿Qué es un carmelita seglar? Porque habrá gente que nos esté escuchando. Bueno, ¿Qué cargo es ese? ¿Qué cargo es ese? Más que... A ver, vamos mira, a explicarlo. En la Orden del Carmen tiene 3 ramas: las monjas, los frailes y los seglares. Eso sucede también en los franciscanos, por ejemplo, y en otras órdenes religiosas, o sea que no es algo histórico. Entonces, pero es una de las... Sí, yo te lo digo, es una de esas ramas. Entonces, las 3 ramas se siguen los pasos de San Juan así te lo digo muy a grosso modo, además estando un fraile delante, también, ya con vocación ya hay que andarse con más cuidado. Esas 3 ramas tienen un carisma común, que es el ofrecimiento de la propia vida al Señor, siguiendo también los pasos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa y de otros santos del Carmelo, pero sobre todo esos 2. Entonces, esas 3 ramas, el ofrecimiento es el mismo, se comparten los mismos bienes espirituales y entonces pues los frailes a lo mejor hacen votos, nosotros hacemos promesas. Te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Un fraile hace voto de pobreza. Yo como seglar también hago voto de pobreza, pero ¿qué es la pobreza? No tener nada o administrar rectamente tus asuntos y no estar apegado a los bienes. No ser el objetivo. ¿Qué es lo que da, efectivamente, qué es lo que da la libertad? ¿El tener muchos bienes o que esos bienes sean un medio para algo superior? Comprenden, no uno mismo. Entonces, pues, al final se une el concepto de pobreza. Castidad, que es lo que más... Una cosa es la castidad y otra cosa es la continencia. Entonces los frailes, por ejemplo, pues en su voto de castidad se incluye la continencia. Yo soy un hombre casado, tengo 3 hijos, mi mujer también es carmelita seglar. Entonces ahí no vale la continencia, pero sí vale la castidad, porque la castidad viene a significar la pureza. La pureza de intención, la pureza de deseo, la pureza de la vida práctica. ¿Qué pasa? Me puedes decir que no somos perfectos. No somos perfectos.
nadie somos perfectos, pero es un camino, es una intención que tú tienes, un deseo. Y así se podría hablar de otras, porque nosotros los seglares se llaman promesas, en ellos se llaman votos. Entonces se comparte lo mismo. Las monjas, pues es otra vida, las monjas de clausura es otra vida, es la entrega única y exclusiva y total al Señor, a la oración, a la comunicación continua, ¿no? Y a la petición por todos, por vosotros, por nosotros, por todo el mundo, ¿no? De hecho, ya te he comentado que empezamos con las monjas de Beas de Segura y ahora hemos ido primero a las carmelitas ¿Quién de le pone más empeño a que se ponga en valor el camino de San Juan de la Cruz? ¿Vosotros los seglares o los propios monjes? Mira, el camino de San Juan de la Cruz, nosotros aportamos el contenido. Lo que es la puesta en valor y que se dé a conocer y que se haga de una forma o de otra, con más respeto, con menos respeto a los pasos, al camino de San Juan de la Cruz, eso lo hacen los ayuntamientos, porque se pueden organizar para ponerlo en valor actividades deportivas, actividades culturales, actividades... El camino está ahí y se utiliza, como están haciendo por ejemplo en Santiago de la Espada o en Pontones, la ruta teatralizada del paso de San Juan de la Cruz, o como se hace en Villanueva del Arzobispo, las jornadas de San Juan de la Cruz, o como se hace también en Caravaca, o como se hace en Beas de Segura, la ruta no teatralizada, pero sí de poesía con San Juan de la Cruz. Entonces, pues se hacen muchas cosas. Todo eso que entraría dentro de la puesta en valor y de dar a conocer también la figura de San Juan de la Cruz, eso lo hacen los ayuntamientos. Y son ellos más que nosotros los que lo hacen, porque es fácil de comprender. Nosotros no somos senderistas, no somos montañeros, no tenemos agencias de turismo, no nos dedicamos a todo eso, pero sí se puede aportar un contenido, una esencia y una identidad, que es lo que venimos comentando y es lo que se está haciendo. Antes ha comentado el padre Héctor que se han hecho en otras ocasiones pues caminos de San Juan de la Cruz, desde hace muchos años se hacen. Hablando con un fraile de Baeza, decía que él bajó una vez de la Peñuela a Úbeda, de la Carolina a Úbeda, y otro fraile que había lo dijo, pues nosotros lo hicimos 2 años después y no veas con la carretera cómo... O sea, así se hace. La novedad que se está aportando en estos momentos es que para todo esto se está contando de manera fehaciente con los ayuntamientos. Entonces no es que nosotros, por ejemplo, ahora, date cuenta que estamos aquí hablando en la televisión, es que nosotros nos dedicamos a esto, es que nos gusta, es que nos llevamos algo, es que nos interesa. Nada, ¿no? Nada, pero se está dando a conocer la figura de San Juan de la Cruz. El ayuntamiento pues dice, sí, que vaya a la televisión, que se haga esta cosa, o que se haga esta escultura y tal. Todo eso lo hacen ellos, ¿me entiendes? Nosotros lo que aportamos es esta realidad, lo que es ya la puesta en valor y tal, eso ya se hace, y la novedad es esa, es que nos reciben los ayuntamientos, ¿por qué? ¿Porque somos guapos o porque somos menos guapos? No, es porque ya hemos hablado antes, porque ellos han oído hablar y porque saben que se está hablando de uno de los pilares de la mística occidental, de un personaje universal, todo lo que decía el padre Héctor. Y ese conocimiento creo que también es importante, el dar a conocer a San Juan de la Cruz, viene también a partir de un convencimiento personal, ¿no? Es decir, hemos descubierto en él, quienes formamos parte de esta gran familia, hemos descubierto que San Juan de la Cruz, que Santa Teresa, que la riqueza que tiene la espiritualidad del Carmelo Descalzo, pues es una propuesta válida para el hombre de nuestro tiempo también, ¿no? Es decir, es un camino también de búsqueda de sentido, de plenitud. Por eso lo estamos dando a conocer. No es simplemente dar a conocer la figura de un místico o de un santo más de los tantos que tiene la Iglesia, ¿no? Sino que por vocación, por carisma, reconocemos que en él hay una propuesta, hay un camino, una oportunidad también para que el hombre de hoy camine hacia la plenitud de su vida, ¿no? Entonces, eso es parte de ese trabajo, ¿no? De esa labor que se está haciendo. Lo que nosotros hemos descubierto, lo que nosotros hemos percibido y que de alguna manera imperfecta quizás estamos tratando de vivir, es la propuesta que queremos que otros lo conozcan. Es decir, cuando tú descubres algo bueno para tu vida, quieres compartirlo con los demás, quieres darlo a conocer. Claro. Y tú antes comentabas, ¿no? Una matización más con el tema de también la vocación seglar, ¿no? Es decir, ¿quién hace más en una familia? ¿Quién aporta más en una familia? ¿El padre, la madre
o los hijos. Eso en todo. Cada uno aporta lo suyo, ¿no? Y como decía Paco, las religiosas carmelitas descalzas aportan su vocación, aportan a la iglesia su experiencia de vida de oración. Los frailes carmelitas descalzos aportamos la nuestra junto con nuestro apostolado, y la orden seglar, es decir, los laicos, viven de esa forma también el carisma, desde esa profundización. Tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz, como otros santos del Carmelo, la viven en el mundo, en medio de la sociedad, en medio de las responsabilidades que tienen a nivel civil y a nivel religioso, ¿no? Quizás ese matiz es importante, ¿no? Es decir, donde no llega una monja carmelita, donde no llega un fraile carmelita, llega un seglar. Es decir, porque un seglar puede estar trabajando como médico, como maestro, puede estar trabajando en la política, es decir, puede impregnar el espacio donde vive, donde realiza su vida cotidiana, precisamente puede impregnarlo de la presencia del carisma carmelitano. Muy bien. ¿No? De eso se trata, ¿no? ¿Cómo está siendo el día a día de este camino? Empezaste en Mancha Real, de Mancha Real a Baeza, ¿no? Sí. Supongo que en cada pueblo, citándose con alcaldes, ¿no? Para ir contando un poco de qué va todo esto. Sí, ellos ya sabían que íbamos a venir, entonces ya previamente habíamos establecido como una especie de agenda, pero también abierta a la improvisación, a lo que se hiciera o a lo que no se pudiera hacer, porque a veces las personas pues tienen ocupaciones, y como nos ha pasado en algunos sitios, pues es que la alcaldesa está de vacaciones, o el concejal que te atendió, que te dijo qué tal, está de vacaciones. Oye, pues dejarlos descansar, ¿no? Eso es así. Bueno, mira, es que estoy de vacaciones, pero te pongo en contacto con tal. Entonces ya a lo mejor la cosa no sale como lo preveías, pero a veces sale hasta mejor de como lo habías previsto, porque está saliendo muy bien. Hicimos el primer día de Mancha Real, allí nos recibió tengo un resumen muy rápido, sí. Nos recibió la alcaldesa. Y unos concejales. Luego también estuvimos hablando con el párroco de la iglesia de San Juan. Luego al día siguiente, muy temprano, a las 4 o así, echamos a andar hacia Baeza. 4 de la mañana. Claro, eran para aprovechar el fresco de la noche. Claro, eran 30 y tantos kilómetros, y quienes conozcan el territorio pues dicen, esta gente está loca. Es que no es lo mismo estos campos de olivares que irnos a la Sierra de Segura. Claro, y luego el verano, pero ya como te decía al principio, es que así coincidimos y se aporta ese contenido total, sí. ¿No? Entonces, pues sí, llegamos a Baeza, arrastrándonos así un poco, ¿no? Encharcados de sudor, y muy bien. Allí de Mancha Real, allí en Mancha Real el ayuntamiento nos dejó un albergue para dormir, por colaborar y por hacerse ellos presentes también. Ajá. En Baeza, pues allí nos dejaron también un albergue, ¿o cómo fue? Fueron en el convento. Ah, sí, en el convento. Es que los frailes tienen entre Baeza y Úbeda. Ajá. Pero en Baeza tienen convento, entonces no pedimos nada. Y ya está. Luego al día siguiente fuimos de Baeza a Úbeda. Entonces el trayecto pues muy cortico, un paseo, un descanso y un recreo, ¿no? Pues ya para descansar de esa pedazo de etapa anterior, ¿no? Que nos larga. Es que en Baeza están ellos y en Úbeda también, y en Mancha Real también hubo fundación de frailes, precisamente de San Juan de la Cruz. Luego de Úbeda salimos hacia Torreperogil y Sabiote. Hicimos alto en Sabiote porque en Sabiote también hubo fundación de carmelitas que también la atendía San Juan de la Cruz. Y para atenderla pues también pasar su recorrido también incluía Torreperogil. Por muchas razones, una vez es porque iba hacia Sabiote y otra vez es como fue el caso de la fundación de Granada, de acompañar a la monja a fundar en Granada, porque de Beas bajó por Torreperogil, por Jódar, hasta Granada, Arbolote, de Ifonte, Granada, bueno, y otros sitios, ¿no? Entonces pues hicimos de Úbeda a Torreperogil, allí también se nos atendió muy bien, y luego en Sabiote 3/4 de lo mismo, excepcional. Y luego de Sabiote, esta mañana, también a las 4 de la mañana, 4:30, hemos venido para acá, porque son cerca de 30 kilómetros, y claro, ahora mismo se comprende que todo lo que sea estar andando después de las 11 de la mañana al sol, es mejor evitarlo. Sí. Hemos llegado sobre las 11:30, porque también veníamos cansados después del madrugón, y también se nos ha atendido muy bien. La idea ya es mañana ir a Innatoraf,
Entonces en Natorab hemos quedado ya con el alcalde. Mañana en concreto nos van a acompañar desde aquí unos concejales de Villanueva, pero bueno, yo los nombro por el cargo, pero es más bonito nombrarlos por el nombre, porque vamos todos iguales, ¿no? Pues que me perdonen porque lo diga en la tele, pero van a venir Sonia, Amador, su mujer, Pepe Cabrera también, que es el que ha elaborado gran parte, junto con otro amigo, de los tracks, de la ruta. Recuperar un poco los caminos y adaptarlos a la situación actual, porque hay que tener en cuenta que hay carreteras en algunos sitios donde antes era camino. Sí. Lo que habitualmente era el camino hace varios siglos, ahora son carreteras. Y no se puede pasar por ahí, no se puede ir. Hay que hacer una adaptación, ¿no? Bueno, carreteras, pantanos, como es el caso del pantano del Tranco, y carreteras y autovías, como es el caso que hay entre la Carolina y Castellar. Entonces, pues vendrán ellos y nos acompañarán de Villacarrillo a Natorab, y de Natorab bajamos a la Fuensanta. A la Fuensanta, allí nos alojaremos en la residencia de los Trinitarios. Ya hemos quedado con el equipo de gobierno, ha nacido de ellos, de decir, oye, a ver si por la tarde nos juntamos un rato y charlamos y tal, estamos un rato juntos. Y luego al día siguiente por la mañana, bien temprano también, partiremos hacia Beas. Lo más seguro es que hagamos un alto en el Calvario, porque por su significado tan profundo en la vida de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, cuando llegó a Andalucía, llegó al Calvario, poco menos que resucitó, ¿sabes? Sí, ¿no? Recién salido de la cárcel se encontró con una Andalucía pletórica de belleza, de flores, de alegría, de silencio, de todo, ¿no? Y siempre ha sido fuente de inspiración en toda su obra, prácticamente. Bueno, pues pararemos en el Calvario también un poco y seguiremos hacia Beas. Y ahí en Beas nos encontraremos, esperamos llegar a mediodía, pues con el grupo que viene de Caravaca, que han hecho Caravaca, el Sabinar, Nerpio, Santiago de la Espada, Pontones. Hoy están en Pontones. Más días de ruta que... No, igual, los mismos. Igual, Pontones, ¿no? Hornos y Beas. O sea, habéis salido el mismo día sí, lo hemos hecho así también a propósito, ¿comprendes? Entonces ha sido posible. O sea, el que quiera hacerlo el completo desde Mancharreal hasta Caravaca de la Cruz, 15 días, 10-15 días... Que lo haga, que lo haga. Puede, ¿no? Se puede, pero mejor en otoño. Sí, claro. En otra época, sí. Es que nosotros hemos hecho yo también un seguimiento por Instagram, porque tenemos... todos los trajes están recogidos en Wikiloc, lo digo por si los senderistas, gente tal, que lo sepa también. También están recogidos en la página web, caminodesanjuandelacruz.org, la página de los carmelitas, hemos puesto también los trajes. Y este año hemos llevado un seguimiento por Instagram. No tenemos más, ni Facebook, ni un montón de cosas, no, solamente eso. Y entonces en Instagram pues hemos mandado unas fotos y el contenido que hemos visto cada día, tanto de un recorrido como del otro. Y ese es el seguimiento que hemos tenido. Bastante gente nos ha acompañado en este camino, pues porque personas que no pueden caminar por motivos físicos, otros por motivos de trabajo, pues también lo hemos tenido cerca y ellos han estado cerca de nosotros. Hay personas que colaboran con nosotros, con su oración, con su ánimo, incluso económicamente echando alguna mano en algún momento, porque nosotros, ya te digo, aquí no tenemos ningún interés, solamente el interés de llevar ese contenido de San Juan de la Cruz. Muy bien. En fin, estás preguntando ya muchas cosas, ya estamos aquí, ya lo sabemos. Yo pregunto, Sigue, claro. No, yo creo que ya es y hemos venido para eso. La intención era conocer un poquito por dónde se movía esto del camino de San Juan de la Cruz, por dónde está la cosa, cuál es la ruta que estáis haciendo y la labor que estáis haciendo, y que es muy importante para recuperar ese camino y para poner en valor lo que era la vida de San Juan de la Cruz de un pueblo a otro. Exactamente. Y conociendo gente y hablando con todo el mundo. Así es. Muy bien, Fray Héctor y Paco, muchas gracias. Nada, hombre, a vosotros. Buen camino. Muchas gracias a vosotros también por haceros ecos de este momento, de nuestro paso también por aquí por Villacarrillo. Muy bien, gracias. Gracias.